Hablemos del valor de lograr algo juntos. Es tener el propósito de formar profesionales y encontrar los recursos para que esto se lleve a cabo. Es asumir la misión de ofrecer una mejor salud y tener un apoyo para brindarla. Porque quienes siembran sueños para muchos merecen el impulso para seguir cosechando. Con tus proyectos y nuestros aportes, juntos impulsamos el desarrollo del país. Bandex, Banco de Desarrollo y Exportaciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Siempre es un placer estar con todos ustedes. Agradecemos que se suscriban a las redes sociales, particularmente YouTube, para construir esta comunidad de política de nivel, política al servicio de la democracia y de los dominicanos. Tengo el placer de estar con una persona que durante gran parte de su carrera política ha sido, en muchos sentidos, un llanero solitario. Llegó con menos de 30 años a la Cámara de Diputados. Luego fue senador, una voz, la voz autorizada y oficial dentro de lo que significa oficial para la oposición en ese momento. Y luego con menos de 40 años, no solamente asumió la presidencia de un partido naciente, un partido que nació grande, pero sigue siendo joven, y luego asumió hasta la fecha su más grande desafío, ser ministro administrativo de la presidencia. Hoy de licencia, como corresponde, porque está coordinando a nivel nacional la campaña del presidente Luis Abinader, que aspira a la reelección el 19 de mayo próximo, y de eso y un poquito más hablaremos hoy con el amigo José Ignacio Paliza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Felipe. Placer para mí estar aquí. ¿A ti no se te ha quitado el acento todavía? No, lo mantengo porque me parece que, es natural, ¿no? No es como que duermo de noche y descanso de este acento. José Ignacio, es ministro de licencia, vamos a decir. Soy licenciado. Licenciado. Abogado también formado aquí en Estados Unidos, por supuesto, tiene una vasta experiencia, pero tengo que preguntarle de inmediato, ¿cómo lidiar con el triunfalismo dentro de la fila del PRM, dado que los números de encuestas, que son muy respetadas, dan a Luis Abinader ganador en primera vuelta? Es un reto, pero para mí lo más importante en la lucha contra el triunfalismo o en la generación de una cultura, de una madurez para entender el proceso que vivimos, no está vinculado necesariamente al proceso electoral, sino al proceso postelectoral. El PRM está recibiendo el pueblo dominicano una gran oportunidad. Recibimos una en el 2020, pero ahora se luce que se acumulará mayor nivel de compromiso y de responsabilidad, más espacio para trabajar. Y por eso decía el pasado 18 de febrero, en la noche, luego de conocer los resultados de las elecciones municipales, llamaba la atención de los compañeros diciéndoles que era domingo y que había motivos para la celebración, pero que no olvidáramos que al otro día era lunes y se trabajaba. Así es. Y creo que eso es un poquito el espíritu que debe acompañar a los hoy PRMistas. En el sentido de que lo que estamos recibiendo, sé que a muchos nos anima, nos llena de aliento, es optimista, pero debe ser objeto de mucha responsabilidad y de asumir este gran proceso con una mirada seria hacia el futuro, porque lo que tenemos es un gran reto por acometer y grandes proyectos por concluir. El triunfalismo es aliado de las derrotas, pero peor aún, el poder sin humildad no tiene sentido. Me encanta esa última frase, José Ignacio, porque la verdad es que de alguna manera se presta que estás muy consciente de lo que va a ocurrir a partir del 20 de mayo, cuando los números, si acompañan la tendencia actual, pues evidentemente no solamente Luis Abinader se reelegiría como primer mandatario del país, sino que también el Congreso Nacional se ampliaría la matrícula del PRM tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso también daría pie a que se materialicen algunas reformas que han quedado, digamos, pendientes porque se ha tenido el choque natural de otras fuerzas políticas y demás.
Pero también al tener esa llamada supermayoría, ¿no te preocupa un poco el hecho de que ahora el PRM se le atribuirán quizás muchos méritos, pero también aquellas crisis que vengan también serán parte del legado? Se nos está colocando sobre nuestros hombros mayor nivel de responsabilidad para impulsar un proyecto, un conjunto de reformas que no pueden ser las nuestras, sino que tienen que ser la de todos. La labor, la acumulación de espacios de trabajo que está recibiendo hoy el PRM tiene que estar llamada a asumirse con un grado de oportunidad tal que nos permita entender el proceso. Gracias a Dios que el hoy líder del PRM y líder del pueblo dominicano, del país hoy, el presidente Luis Abinader, es un dirigente distinto, que ha demostrado mucha coherencia entre las cosas que dice y las que hace, y que mantiene ese vínculo, esa línea conductual de tal manera, con tanta seriedad, que no permite a una distracción. Y estoy seguro que en el ejercicio responsable de su liderazgo y en la construcción de un legado para las futuras generaciones, utilizará con mucho grado de entereza esa mayoría que luce que el Partido Revolucionario Moderno obtendrá a raíz de las elecciones de mayo. José Ignacio también lo ha afirmado en otros espacios, pero también se le ha oído al presidente Luis Abinader decir que no hay fuerza humana que le vaya a llevar a él, en una eventual reforma constitucional, a abrir el candado de la reelección para permitir un periodo y demás. No obstante, hemos escuchado eso anteriormente, no del presidente Abinader, sino de otros mandatarios que han dicho que este es mi último periodo como presidente de la República, y sin embargo vemos que luego hay en buen dominicano un force constitucional para permitir su permanencia, que en el último tiempo no fue fructífero, pero hubo que forzar esa situación, donde se dio esa discusión a pesar de esa promesa de palabra del entonces presidente Danilo Medina. Entonces, ¿usted puede entender que es natural ese escepticismo de la población al escuchar reforma constitucional y reelección permanente del actual mandatario? Totalmente, porque la historia de la política moderna, bueno, de la política dominicana en sentido general, siempre la de construir textos constitucionales a imagen y semejanza de los intereses de los presidentes de turno, que siempre han querido mantenerse en el poder más allá de los límites previstos en el propio texto constitucional. Esa es la narrativa y lo que ha sucedido usualmente en la historia de nuestra Constitución, desde la primera de ellas, de la Constitución de Santana, matizada por Santana, en donde se hacía de poderes extraordinarios para poder conducir el país como él le parecía de su propio interés o de su propia visión. Pero en este caso tenemos un presidente totalmente distinto. Es un presidente que ha dado pasos consistentes con sus palabras o con sus promesas. Nos volvemos a la pregunta anterior. Mire, recuerdo el hecho de que el 16 de agosto del año 2020, antes del juramentar en una posición de Estado al que fuera coordinador de su campaña o el presidente de su partido, la primera persona que juramentó fue a una Procuradora General de la República sin militancia política, sin vinculación política partidaria, y a quien le pidió total objetividad y imparcialidad en sus acciones. El caso de doña Miriam Germán. Así es. Y hasta el momento, en 4 años de relación, nunca ha habido una solicitud, una conversación, una pregunta, un cuestionamiento a la labor de ellas, sino de total respeto. Eso es de un presidente que quiere hacer las cosas de una manera totalmente distinta. O el presidente que dijo en la oposición que quería y era propio ir a debatir, y fue a debatir en oposición, que cuando fuera presidente también iba a ocurrir lo mismo, y en un ambiente como el que conocemos, fue y debatió. Es una persona que se ha propuesto estructurar, construir, dejar un legado que vaya más allá de las generaciones actuales. Y usted puede tener la seguridad de que el presidente en este tema cumplirá con su palabra, porque es una conversación que inclusive en los ámbitos más íntimos, más cerrados, menos públicos, ha sido coherente en expresar lo que ha dicho en ambientes muy abiertos o muy públicos. Y usted va a tener un presidente que va a cambiar esa cultura o esa percepción que se tiene de los políticos. José Ignacio,
sentenciada esa conversación, dado que es verdad que el presidente dijo en algún momento... Puede decir el presidente, perdóname, en una entrevista que va a salir mañana, bueno, oye, esto sale el jueves. Esta semana. Esto sale el jueves. Entonces, esta semana... Volvamos para... Sí. Puedo volver. En una entrevista que se desarrolló en el periódico Listín Diario, esta misma semana, decía el presidente que en su cédula no decía presidente de la República, que ese no era su visión de su paso por el gobierno, sino que esto era un tránsito en donde él quería aportar y estaba aportando para su país, pero que no era imprescindible. Que no había un imprescindible en República Dominicana, sino que esto era un país lleno de hombres y mujeres talentosas, con capacidad y con el deber de participar hacia el futuro y de que las generaciones actuales estimularan a que participaran. Entonces Luis Abinader es una persona muy consciente de su rol de la historia, que le ha tocado construir o redactar este capítulo de la historia dominicana. Cerrada esa discusión, y la historia confirmará en lo adelante o en los próximos meses o años si esto verdaderamente será así, José Ignacio, de inmediato surgirá que si el presidente Abinader se reelige, como los números indican, pues será su última elección. Por tanto, comienza una carrera de reojo hacia el año 2028 para que el PRM, como cualquier partido, desee permanecer en el poder. Y ahí hay una serie de precandidatos, y me va a disculpar, entre los que se incluye usted. No, yo no aspiro a presidente no oficialmente, de la República. Pero hay gente que sí lo postula. No, pero yo no aspiro ni aspiraré en las elecciones del 2028. Ese espacio está reservado para otros que participen, pero no está todavía en mis planes personales presentarme a esa posición. Por el momento. Sé si lo estará, y no sé si tampoco lo estará en el futuro. Pero para el 2028 puede usted estar muy tranquilo que conversaremos nueva vez en este cerebro político para poder, abundar un poco más sobre el tema. Pero no tengo candidatura. Pero sigue. José Ignacio, me está dando una primicia aquí que yo pensaba que dejaba la puerta abierta. No, lo he dicho públicamente en otros espacios. No tengo... Por diferentes razones no tengo aspiración estructurada ni pensada para el 2028, ni la tendré. Estoy muy dedicado a mi rol como presidente del partido. Me ha tocado también coordinar esta campaña, que ha sido un espacio también interesante, en apoyar al presidente Abinader y en el seguir creciendo como individuo. Tengo 42 años de edad y lo interesante de mi vida como político, que he ido aprendiendo muchísimo y creciendo muchísimo, es lo interesante, no es el fin o dónde vayas a llegar, sino es el trayecto. Y qué puedes ir haciendo desde los peldaños o las áreas, los sectores, la forma en la que tú puedas participar. Dado esta situación, evidentemente sí hay personas que han manifestado su deseo con nombre y apellido de que quieren ser el próximo presidente en el año 2028. Y muchísimas que están ahí también. Que también están. Entonces, sí, como la guinea, con un ojo abierto, otro cerrado. Hay un listado, digamos, nutrido de precandidatos del PRM. En ese sentido, ya en un segundo gobierno, ¿no te preocupa un poco el hecho de que haya una situación importante, desafíos importantes del gobierno del presidente Abinader y en paralelo hayan dirigentes y hasta funcionarios trabajando en sus proyectos presidenciales? Bueno, no para preocuparse, sino para ocuparse. Existen los espacios institucionales para discutir estos temas y habrá que trabajar sobre ellos. Lo cierto es que en el PRM corre una gran cantidad de hombres y mujeres de una nueva generación de políticos con muchas condiciones y capacidades para poder estructurar un proyecto presidencial para con el futuro, que hemos aprendido mucho, la nueva generación de políticos, sobre todo de las experiencias del pasado, de ese llamado persistente, permanente, casi solitario, con oportunidad de José Francisco Peña Gómez, que clamaba siempre por la unidad del partido y que decía que el PRD de momento solamente lo vencía el PRD, se vencía a sí mismo. Y en esas enseñanzas y en la idea de que somos más fuertes, unidos, y que los proyectos individuales solamente tienen sentido en la medida en que los colectivos se mantienen fuertes, creo que nosotros saldremos adelante sin mayores contratiempos. Y que en el 2028 vamos a poder presentar una candidatura o candidaturas interesantes al electorado dominicano y en el que, claro, el presidente Abinader como actor fundamental de toda esta conversación tendrá que también jugar un rol importante como mediador y como sostén, estabilizador
de esas discusiones que vendrán, que eventualmente vendrán, pero serán siempre organizadas. Mirando de reojo lo que ocurrió con el PLD en el 2019, que no se mantuvo la armonía interna de la contienda presidencial para el año 2020. Somos distintos. El PLD y el PRM no es la misma organización ni parecida, ni los actores tampoco. No va a pasar lo mismo, no sucederá lo mismo, porque lo primero que no ocurre es que en el Partido de la Liberación Dominicana hay una lucha que tiene 20, 30 años por el liderazgo de la organización. Yo comentaba en días pasados que cuando el presidente Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial en el 1994 y Danilo Medina, presidente de la Cámara de Diputados, yo tenía 12 o 13 años de edad. Y esa discusión aún en el PLD, dividido en dos organizaciones, pero que es el mismo PLD, permanece, persiste. El PRM no tiene esa condición. Y sus liderazgos principales hoy, el Hipólito Mejía ha sido un forjador de nuevas generaciones y ha permitido el espacio de participación de otros. Luis es el mejor ejemplo de lo que hablo. Y también la actitud del presidente Abinader de apoyar la institucionalidad democrática y de cuidar su palabra permite, ¿verdad?, un desarrollo institucional y de liderazgos del PRM con miras al futuro totalmente distinto a lo que ha sucedido en el PLD. El PLD sigue siendo reo de su pasado. Nosotros estamos construyendo futuro. José Ignacio, el pasado fin de semana el presidente Abinader dio un discurso planteando la hoja de ruta de lo que será parte de su segundo gobierno con el conglomerado de partidos que lo apoyan, así como altos dirigentes de distintas fuerzas. Sin embargo, ha sido una crítica constante, no exclusiva del PRM, sino prácticamente de la cultura, de la idiosincrasia política dominicana, de que se cruzan dirigentes de un partido al otro. A la hora que estamos grabando este podcast sigue ocurriendo de que hay dirigentes de la oposición que se juramentan y apoyan al presidente Abinader. ¿Te parece natural que la gente diga este transfugismo? ¿Te parece a ti que es un proceso natural de la política dominicana el hecho de que se crucen de un lado al otro? Tiene que ver mucho con lo que te comentaba anteriormente. La oposición dominicana hoy no se ha reorganizado, no se ha relanzado, no se ha reencontrado ni se ha reinventado. Sigue siendo o estaba muy atada a su pasado y a las luchas de ese liderazgo de 20 o 30 años que aún no cede ni permite ceder frente a nuevas posibilidades. Y entonces, en esa condición en la que se encuentran los partidos de oposición, muchos, los que quieren construir futuro, los que quieren participar, los que quieren crecer, tiran la mirada hacia otros modelos. Entonces, el modelo del PRM y del presidente Abinader ha sido el de invitar a la participación y al fortalecimiento y construcción de un partido como el PRM, con reglas más claras, con una institucionalidad más conocida y aún con debilidades, porque las tenemos, pero con una visión diferente de nuestro rol. Vuelvo a repetirte, mientras en la oposición se construye o se ata mucho al pasado, a discusiones viejas, nosotros estamos construyendo futuro. José Ignacio, he visto que te tomas con humor, lo cual te aplaudimos, algunos memes o cosas que circulan en las redes sociales, incluyendo personajes, los famosos muñequitos de Jimmy Neutron, este tipo de personajes, te lo tomas con bastante humor. Sin embargo, hay una línea roja que has, de alguna forma, avisado que no se debe cruzar, que es meterse ya con tu familia. Entonces, ¿dónde está esa línea roja en un tiempo de campaña para construir decencia en el marco de una tensión propia porque ambos bandos o ambas colectividades aspiran al poder? No, son cosas, hay una mezcla de temas ahí. Con relación a los memes, bueno, yo siempre he sido chiquito, gordito y cabezón. Y he crecido con eso. Y pues soy muy consciente de mi realidad, de mi condición, y tengo la suficiente autoestima y fortaleza para poderme reír de mi propia realidad. Así como, imagínense, así como tengo cualquier curiosidad de mi vida, así tengo otras fortalezas, otras debilidades. Para mí eso, me río de ellas y hasta lo estimulo un poco. En relación a la campaña sucia de difamación, infamias, donde no coloco el tema de los memes, aunque hay memes un poco más elegantes que otros, yo creo que la política debe hacerse de una manera diferente. Yo he sido reo de
de infamias y de injurias desde las elecciones del 2016. Y en tiempos electorales tiende a subir un poco más que en otros. He dejado pasar, no me he referido a ellas, ni he actuado legalmente a ellas. Lo he visto como forma del paisaje. No, debo confesarte que me molesta, pero que entiendo. Sin embargo, recientemente esas infamias o ese proceso ha llevado a excluir a mi esposa, mi cuñada, a mi suegro, gente que no tiene vínculos en la política, que tiene una vida muy clara, una vida de aportes y de familia, y que no son merecedores no son merecedores de ninguno de esos comentarios ni de ideas. Y yo, por tanto, he constituido abogados y he procedido a dar los pasos correspondientes para que en esos casos donde se han incluido mi familia, pues ir tras ellos y hacer lo que obedece. En los próximos días, pues escucharán de algunas acciones legales que tomaremos o que ya hemos decidido y hemos constituido abogados, pero que saldrán, porque es un tema que no debe ser. No debe ser ninguna de ellas, ¿verdad? Con excepción de los memes, que está muy bien. Pero bueno, lo que no puedo aceptar es que afecten a mi familia o a mis hijos y a gente muy distante de este mundo que no lo merece. José Ignacio, como ministro administrativo, es un rol nada sencillo porque de alguna forma te asocian con el hombre que maneja las finanzas de alguna forma del gobierno, por lo menos de la presidencia en ese sentido. Te escuché decir en un momento, en un encuentro, digamos, privado, pero me pareció que estabas tan conectado con la realidad, cosa que no siempre sucede cuando alguien está en el poder, de que uno de los grandes desafíos que identificabas hace prácticamente 2 años era el costo de vida. Decía, una de mis principales preocupaciones, dijiste en ese momento, es el costo de vida y estoy enfocado 100% en ello. En ese sentido, ¿cuál ha sido, digamos, esos 2 o 3 desafíos fundamentales que a su vez te hacen sentir orgulloso en este momento de ir despidiendo este primer periodo presidencial o gubernamental? Mira, hay muchas. El paso por la política es uno agridulce. La política es un mundo duro y sobre todo en el tiempo que vivimos, donde por el nivel de información y la creación de información que uno tiene acceso, pues lo hace un poco más, mayor reto, porque tienes que luchar contra la verdad y contra la mentira y contra el mundo de hoy tiene sus particularidades. Sin embargo, llega un momento en el día, en tu labor como político, en la labor mía como servidor público, que cualquier tontería puede cambiarle la vida a cualquier ser humano, a cualquier individuo. Que cualquier favor que puedas hacer o cualquier servicio que puedas prestar le puede cambiar la vida a otro. Y entonces inmediatamente se te olvida todos los sinsabores del día o todo el mal momento que hayas podido vivir o la presión que hayas podido tener, porque es de mucha satisfacción. Y yo me he encontrado en el trayecto de mi carrera política y sobre todo en estos últimos 3 años y medio con muchas causas de gente que si no fuera porque estuviera en este medio, no tuviese contacto con ellos. Recuerdo hace unos días, en el marco de unas inundaciones que ocurrieron en el Bajo Yuna, que unas periodistas del Listín Diario me trasladaron el caso de Jack Veneno. Jack Veneno, no recuerdo ahora su nombre, pero era el apodo. Jack Veneno se había lanzado al río y había salvado 2 o 3 vidas, poniendo la vida suya en riesgo para salvar a la de otros. Y ese señor no tenía casa. Su casita estaba en muy malas condiciones, en un ambiente de mucha humildad. Él con 2 hijos pequeños, 2 o 3, ya no recuerdo. Y mira, tuve la oportunidad de ir a conocer a Jack Veneno y ayudar a través del Ministerio de la Vivienda a hacerle su casita. Y hoy Jack Veneno vive en mejores condiciones que cuando pasé por ahí. Algún momento tendré la oportunidad nueva vez de visitar, cerca de Arenoso, de visitar su casa y quizá compartir con él. Pero si no hubiese sido por el hecho de ser ministro administrativo de la presidencia y haber estado en la vida política, no me hubiese cruzado con la vida de Jack Veneno, que se amarró a una soga y que se tiró al río a salvar la vida de otros. Y su gran dolor era que una de las vidas que había salvado
o que originalmente había intentado rescatar, cuando volvió por ella no estaba ya. Son cosas así las que te hacen cambiar de una vez, de un momento para otro, tu relación con la política. De decir, bueno, a pesar de esto malo, ya que se te olvida todo lo malo. Vale la pena. Sí, se te olvida todo, todos los sinsabores, la falta de tiempo que tienes para ti y para tu familia, que son los más sufridos. Pero hay cosas como esas, en un momento determinado, que te hacen que merezca toda la pena. José Ignacio, sería raro que una persona de alto nivel en un gobierno, digamos, no anhele nuevos desafíos. En este caso, como ministro administrativo, aunque de licencia, y presidente del partido. Pero en un segundo gobierno de Abinader, y aquí le tiro, por ejemplo, un rumor clásico de las Peñas y demás, donde José Ignacio Paliza está asociado a, por ejemplo, la Cancillería de un segundo gobierno de Abinader. ¿En qué tan cierto es este rumor y estos intereses de que... Yo creo que eso lo originó alguien que quería ir al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y conociendo de mi curiosidad por los asuntos internacionales, yo tengo una maestría en Derecho Internacional Público, pues siempre me invitan o me sindicalizan en la Cancillería. Que en realidad hoy tenemos un canciller que es la persona adecuada para los tiempos que nos han tocado. Es un diplomático de mucho nivel, quizás el más experimentado, y frente a la crisis de Haití, es un lujo tener a un don Roberto Álvarez en tiempos difíciles. Pero ojalá tener la oportunidad, sí, en un próximo gobierno de tener otra oportunidad, tener otra experiencia en otra área y poder seguir creciendo como individuo. A mí me llama mucho siempre la atención de poder aprender, crecer y de poder llenar curiosidades personales que me puedan ayudar a ser mejor servidor público, mejor persona y seguir aportando. Me gustan los nuevos retos y ojalá poder tener otro. Pero de donde pueda yo ayudar, donde pueda servir, soy un soldado de la causa y soy miembro de un equipo. Y como miembro de un equipo usualmente me pongo donde me necesiten. En el año 2020 me debatía si ser senador otra vez o si asumir mi rol como presidente del partido y trabajar por el proyecto colectivo. Y bueno, no lo dudé. No fui a mantener mi posición y a salvarme yo, por decirlo de alguna manera, sino que construí una alternativa de representación en Puerto Plata respetable y que pudiera ganar, y me dediqué al proyecto colectivo. Hoy no dudé en enero de decir, bueno, salgo del Ministerio Administrativo de la Presidencia por 6, 7, 8, 9 meses para trabajar por la causa de todos. Y aquí estoy. Si mañana también soy más útil a la causa, al proyecto de mi partido, no asumiendo ninguna posición y ayudando a organizar mi partido, mantener mi partido coherenciado y con los pies sobre la tierra, pues aquí estoy también. Lo importante no son las posiciones, sino es el trayecto y cómo tú puedes ayudar o ser más útil en tal o cual área o en tal o cual momento o espacio. ¿Es la reforma fiscal el principal desafío del nuevo gobierno, del eventual nuevo gobierno de Luis Abinader? No creo. Una posible o no reforma fiscal tiene que ser sujeto al momento adecuado para conocerla, estudiarla, pensarla, y tiene que ser propia de un acuerdo mayor. No puede ser la visión de una persona ni de un gobierno. Tiene que ser la construcción del país que queremos. Sentarnos primero a pensar qué país queremos y cómo lo vamos a pagar. Y siempre debemos pensar que el que más tiene debe ser el que más aporte. Pero no puede verse eso como un reto, sino tiene que verse como un espacio de conversación y de construcción de consenso con la sociedad, cuando existen las condiciones para hacerlo. Que hasta el momento no se ha dado, porque el país ha vivido en situaciones de muchas dificultades endógenas y exógenas que nos han obligado a consolidarnos como país, y creo que lo hemos hecho bien. Y no tenemos hoy en planes, honestamente no tenemos en planes inmediatos abocarnos a una reforma de esa naturaleza. Por lo menos no es un tema que se discute hoy en el gobierno dominicano. José Ignacio, a pesar de la presión que recibes, de todos los roles que tienes que cumplir como presidente del partido y uno de los grandes coordinadores de la campaña del presidente Abinader, ¿hay tiempo para ti, para leer, para ver un documental o algo que estás leyendo últimamente? Muy difícil. Es poco.
el único tiempo que uno tiene disponible es para la familia, para sus hijos, mi esposa, pero hay muy poco tiempo. Una de las grandes dificultades o retos en todo este trayecto de los últimos 4 años ha sido el tiempo. Cómo poder conciliar agendas, ser presidente del partido, ser ministro, ser joven, tener esposa, familia, amigos. Es difícil. Y ese es el mayor reto es el tiempo. Cómo administrar el tiempo. Y en este tránsito, bueno, se lee muy poco. Lo único que lees es, tengo una pila de libros por ahí para leer. Lo único que dedicas tiempo es para leer redes, de cualquier artículo que pueda salir, o cualquier tema que es muy puntual en relación a un contexto actual que tenga que dedicarle algo de atención, pero tiempo como para dedicarse a algo más de ahí, no es sincero. Sí. Te podría decir aquí muchísimas cosas. No, y te agradezco. Inventarme 10 libros que me he leído para sonar sofisticado, sí, interesante, sí. Pero ahora mismo no hay tiempo para nada de eso. Pero he tenido la oportunidad de estar en algunos despachos ministeriales y de los pocos que he visto varios libros, muchos de ellos también en inglés, ha sido tu oficina de Palacio Nacional. Porque me llevan algunos libros, algunos los he leído, los había leído ya, y los dejo por ahí rodando. Y siempre es bueno tener algo en la mano o cerca para actualizarte, para leerlo, entretenerte, para buscar una frase específica. Para leer siempre es oportuno y hay que leer. Pero hoy una de las cosas más difíciles que tengo en mi vida es ese poder tener tiempo para hacer otras cosas que te gustan. Claro que sí. Ya para despedirte, José Ignacio, y darte las gracias, de verdad que sí, por tu tiempo. Se habla de 70%, 68%, 64%. En esta semana salió una encuesta que respeto mucho, que le daba un 58%, con el margen de error puede acercarse al 60%. ¿Cuánto es que va a sacar el hombre el 19 de mayo? Mira, quedan 2 semanas o menos. Habrá tiempo para sentarnos a divertirnos, si se quiere. Con que el proceso responda por sí solo a todas las encuestas y demás. Lo cierto es que el presidente Abinader va a ganar en primera vuelta. Creo que es posible que sea el presidente más votado de la historia, pero si no lo es, tampoco no andamos persiguiendo una meta. Lo único interesante de obtener mucho respaldo es gozar de la legitimidad para poder impulsar grandes cambios. No tiene otro propósito, sino tener las energías para enfrentar con más responsabilidad y verticalidad los retos del mañana. Pero creo que el presidente va a recibir un buen respaldo y va a poder tener esa solvencia para poder tirar hacia adelante. Ahora, la Greenberg, que es la encuesta a la que te refieres, con 58%, me preguntaban en estos días qué me parecía. Nosotros que decíamos que íbamos rumbo al 70%. Digo, bueno, las encuestas que nosotros manejamos nos dan un posicionamiento mejor que la Greenberg, la que hacemos para no publicar, sino para trabajo interno. Pero 58%, que es un posicionamiento sólido. Y de poca posibilidad de que no se gane en primera vuelta, con un distanciamiento interesante, con 33 puntos de diferencia con nuestro principal contendor, pues tampoco está mal. No está nada mal. No está mal. No es lo que pensamos que es mejor y creemos que será un resultado mejor, pero tampoco es que está mal. Nada mal. José Ignacio, que él, como bien promueve siempre la humildad, pero sobre todo que el éxito te encuentre trabajando y no se encuentre trabajando. Así es. Claro. Es una frase de Picasso que encontré por ahí algún día que decía que, no recuerdo bien, pero que la inspiración o la creatividad te encontrara pintando. Y bueno, yo la parafraseé, la hice mía. Sí. Que el triunfo te encuentre trabajando. Te voy a cobrar la palabra de volver a vernos aquí y analizar un poquito el panorama en unos meses más. Pero aquí no brindan nada. La próxima vez procura brindar algo. Sí, anotado con producción que tenemos que ser más demostrativos en eso. Pero el cariño y el respeto, de verdad que sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias y será hasta la próxima.